Buenos días, jóvenes. Vamos a continuar con los temas del curso. Vamos a mencionar ahora lo que es la teoría de esta de Lyapunov. Para ver esta teoría, dice que partimos de lo que se conoce como funciones de energía. Estas funciones de energía las define con la variable b, una función de tal manera, o la condición es que esta función debe ser positiva, ¿sí? O definida positiva. ¿Por qué debe ser definida positiva? Porque cuando ustedes deriven o cuando se derive esta función de energía, esta derivada siempre les va a dar un valor negativo. ¿Qué significa que les dé este valor negativo? ¿O qué significa una derivación negativa? Que si ustedes la graficaran la función como tal, esta función le estaría indicando que es una función decreciente. Digamos, tengo una función cualquiera y esta está decreciendo o está apuntando básicamente al origen, ¿sí? Entonces, Lyapunov lo que dice es que vamos a partir primero de una función definida positiva, se hace la derivada y se obtiene una función definida negativa, ¿sí? O sea, una función decreciente que apunta al origen, o en otras palabras, estamos diciendo que el límite, cuando el tiempo tiende a infinito de esta x de t, tiende a cero, que es lo que buscamos, ¿no? Que se tienda al cero o al origen, que sería el punto de equilibrio. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice exactamente la teoría de esta de Lyapunov? Entonces, esta teoría de Lyapunov como tal va a partir de lo que es un sistema dinámico en variables de estado. Entonces, si tenemos punto de equilibrio, o si el punto de equilibrio existe como tal, podemos definir, ya que el punto de equilibrio existe, podemos definir lo que decíamos, una función definida positiva como tal, y podemos tener dos casos siguientes cuando se haga la derivada. O la derivada es exactamente menor o puede ser también igual a cero. Entonces decimos que el sistema va a ser estable, o puede ser que esta derivada como tal sea estrictamente menor a cero. Entonces decimos que el sistema es estable, pero de forma asintótica, o sea, asintóticamente estable. ¿Qué significa el primero? Recuerden otra vez las grafiquitas, tenemos el valor deseado, entonces el sistema va a llegar y va a tener un pequeño error, ¿sí? Una Q diferente de cero. ¿Qué significaría que fuera asintóticamente estable? Pues lo mismo, tenemos el valor deseado, pero el sistema básicamente estaría llegando al valor deseado como tal, o la Q vale exactamente cero, ¿sí? Entonces, eso lo que significa que sea estable, se aproxima al valor deseado y asintóticamente estable estaríamos llegando. ¿Qué nos los va a dar? Pues la derivada de la función de energía que se propone de Lyapunov, ¿sí? Entonces, esa función de energía, como tal, pues básicamente ustedes se deben de proponer, por ejemplo, cuando ustedes resolvían una ecuación diferencial de coeficientes constantes, recuerden que una ecuación diferencial tenía una solución general, que básicamente es la suma de dos soluciones, que es la solución característica homogénea y una solución particular. La solución característica se obtiene a partir de la ecuación característica, ¿sí? Cuando la ecuación se hacía cero y resolvían la homogénea, y la particular, ustedes proponían una función parecida a la entrada, ¿sí? A la entrada de la ecuación diferencial. Entonces ustedes proponían funciones, hacían las derivadas, sustituían y de forma práctica veían cuál de todas las funciones que ustedes podían proponer les servía. Entonces aquí también en la teoría de Lyapunov, lo que les dice es que ustedes deben de proponer una función definida positiva, ustedes la proponen y checan si básicamente les sirve. Vamos a, vamos a ponerlo con un ejemplo.
Si yo les pusiera un sistema muy simple, el más simple mejor de todos para que sea rápido, yo les poner una función x punto igual una menos una constante a por el vector de estado x, ¿sí? Si yo quisiera ver el comportamiento de este sistema que está acá para ver si es estable o es inestable, yo tendría que resolver o obtener la solución x de t, ¿sí? ¿Sí? Entonces, para obtener esta solución no es complicada. Si ustedes recuerdan cómo planteé la solución de un sistema de variables de estado, esto es fácil porque sería un x0 por una exponencial de la constante a por el tiempo, ¿sí? Entonces, una vez teniendo la solución, podemos graficar. Si ustedes graficaran esta función de salida o esta respuesta, yo puedo decir que como tengo un x0 que se interpreta como el valor inicial, digamos que empieza por acá x0, en el inicio tiene una amplitud. ¿Qué va a pasar cuando el tiempo avanza? Si la a es positiva, o sea, tendría un valor negativo, significa que la exponencial tendería a 0. ¿Con qué condición? Con que el coeficiente a sea positivo. Pero ¿qué pasaría si el coeficiente a fuera negativo? Entonces, este negativo con este negativo sería positivo, y entonces esta exponencial tendería a infinito, ¿sí? Entonces, esta sería la condición cuando a sea menor que 0. Entonces, yo puedo decir que del sistema que está aquí arriba, siempre y cuando la a sea positiva, o sea, esta sería una condición también, yo puedo decir que el sistema sería estable. ¿Por qué? Porque parte de una posición inicial y se ajustaría o se iría básicamente a 0, ¿sí? O sea, tendería a 0, mientras aquí arriba tendería a infinito. Pero esto nosotros podemos observarlo a la hora de resolver, digamos, esta expresión o este modelo dinámico en variables de estado. Pero ¿qué pasa si yo tengo un sistema muy complicado o más complicado? Para estar encontrado, digamos, esta solución, digamos, ya no es tan trivial y nos llevaría más tiempo, ¿sí? Entonces, ¿qué se busca? Pues métodos alternativos que nos puedan hablar un poco de lo que es estabilidad o inestabilidad. Entonces, por eso estamos mencionando lo que es Lyapunov. Entonces, ¿qué nos dice Lyapunov? Vamos a proponer una función, ¿sí? Entonces dice que nosotros tenemos que proponer una función que sea definida positiva, ¿sí? Entonces, si yo propongo, por ejemplo, esta, voy a proponerla, ¿eh? Entonces va a ser positiva, pues como tengo un valor cuadrático, aunque tenga yo valores negativos del x, este siempre va a ser positivo. Entonces yo estaría diciendo que esta función como tal que propuse es positiva. ¿Qué pasa si yo tengo la derivada? Pues la derivada de esta función va a ser baja la potencia, que sería con el 1/2, entonces quedaría x por la derivada de x, regla de la cadena, ¿sí? Entonces ya tengo esta x punto, que la puedo sustituir del sistema original. Entonces yo puedo decir que este b punto x, o la derivada, va a ser igual a x por x punto, que es menos a por x. Entonces b punto va a ser igual a menos a por x cuadrada, ¿sí? Entonces, esta función b de x punto, ¿qué pasa cuando x vale 0? ¿Sí? Entonces, la función derivada vale 0 y para valores diferentes de 0, esta va a ser negativa por este signo que tiene el coeficiente a. Entonces, yo puedo decir que esta función es menor o igual con 0. Entonces, yo puedo decir que del sistemita que está aquí arriba va a ser asintóticamente estable si la A es mayor que 0, o sea, para que este siempre se mantenga el signo negativo. Entonces yo puedo concluir que a partir de una función definida positiva, ahora sacar la derivada y trabajar con el sistema que estamos resolviendo, puedo llegar a esta conclusión, bueno, con esta condición también, que el sistema es asintóticamente estable sin necesidad de haber hecho, digamos, o haber resuelto la ecuación dinámica como tal, ¿sí? Sin haber hecho esta, digamos, esta gráfica. Entonces, para eso, digamos, la importancia o esta teoría
que se conoce como teoría de estabilidad de Lyapunov. Sí, chavos, entonces nos evitamos estar resolviendo el sistema como tal, proponemos una función, la analizamos y llegamos a esto, ¿sí? Si es menor que cero, es estable, y si es menor o igual que cero, es asintóticamente estable. Nomás nos está diciendo que el sistema sí es estable o asintóticamente estable, ¿sí? Voy a borrar. Entonces aquí en esta teoría de Lyapunov, ahora el detalle básicamente va a ser la función definida positiva. ¿Qué función proponer? Entonces, una forma alternativa de estar analizando esta función definida positiva es expresarlo por medio de una matriz, ¿sí? Y aplicar otro teorema. Vamos a poner un ejemplo. Si yo pongo una función, digamos que sea una x1 cuadrado, ahora ya pongo dos estados, x2 cuadrado. Como tengo también cuadrático, yo sé que esto va a ser positivo, ¿sí? Pero ¿qué pasa si yo quiero expresar esta suma de estos dos estados o variables de estado por medio de una matriz? Ah, ok, sí se puede. Entonces yo puedo decir que esta Bx va a ser igual a un vector de estados x1, x2, de manera transpuesta, para que se pueda hacer la operación, por una matriz, en este caso identidad, por el vector x1, por el vector de estado x1, x2. Y digamos, yo lo que hice fue expresar estas funciones por medio de una matriz, ¿sí? Entonces, ¿por qué va a ser importante? Porque vamos a aplicar lo que se conoce como un teorema para ver si el sistema es estable o si es inestable. Entonces, si se están dando cuenta, yo estoy exponiendo básicamente que estoy expresando un vector X traspuesto por una matriz, llamémosle matriz A, por un vector X, ¿sí? Entonces, yo le estoy dando a esta función una forma donde manejemos vectores y manejemos matrices. Entonces, ¿cómo puedo saber si esta función es definida positiva? ¿Cómo puedo saberlo? Entonces va a depender de la matriz A. Entonces, esta matriz A debe cumplir o tiene que tener la condición que sea positiva, ¿sí? Debe ser positiva como tal. Entonces, otra vez la pregunta, ¿cómo puedo saber si esta matriz A va a ser positiva? Entonces, para ello vamos a ocupar otro teorema que se conoce como el teorema de Sylvester, ¿sí? Entonces, ¿qué nos dice ese teorema? Vamos a escribirlo. Entonces, voy a borrar. Sí, voy a borrar. Entonces, el teorema de Sylvester okay, nos dice lo siguiente. Si yo quiero saber si una matriz A es definida positiva, o sea, yo quiero saber esto, dice que debe de cumplir ciertas condiciones. Una de ellas dice que la matriz debe ser cuadrática, ¿sí? Esa es la primera condición. Dice que el primer elemento de esa matriz, o sea, el elemento 1, 1, debe ser positivo, ¿sí? Esa sería otra condición. Y dice que la matriz A debe ser igual a su transpuesta. Significa que la matriz A, ¿no?, debe ser simétrica, ¿sí? Esa es, digamos, la condición que les pide. Y la última condición dice que los determinantes más pequeños de lo que es el sistema deben ser positivos. Son las condiciones sí, las condiciones que nos pide este teorema para saber si esta matriz va a ser definida positiva. Entonces, para el ejemplo anterior que pusimos anteriormente, donde teníamos esta matriz, es una matriz identidad, si ustedes se dan cuenta, ¿sí? Entonces, esta matriz será definida positiva, pues ¿cómo puedo observarlo? Es una matriz cuadrática, sí, porque es de 2 por 2. El primer elemento, que es el A11, que sería este,
es definido positivo, entonces cumplió esta, sí cumplió este, es simétrica. Si ustedes cambiaran este renglón por la columna y este otro renglón por la columna, se dan cuenta que queda exactamente la misma matriz. Entonces también puedo decir que esa matriz es simétrica. Y si ustedes sacan el determinante 1 por 1, 1 menos, bueno, esta sería 0, entonces quedaría un determinante igual a 1, es mayor que 0. Entonces yo puedo decir que esta matriz que tenemos acá, que partíamos de una función que tenía esta forma, x cuadrada, y lo pasamos a esta forma, ¿sí? Entonces yo puedo decir que este sistemita, o esta función, perdón, es definida positiva desde acá, o si lo expreso en forma de vectores y matrices, o matriz, también puedo decir que es definida positiva porque esta matriz que está aquí está cumpliendo lo que se conoce como teorema de Silvestre, ¿sí? Entonces, muchas de las veces, o de hecho ya en los sistemas dinámicos de robótica, estamos manejando matrices, ¿sí? La matriz de inercias principalmente, que es la matriz M. Entonces, nos va a convenir expresarlo como si fuera una función definida positiva por medio de un vector transpuesto, una matriz, llamémosle A, por el mismo vector X, ¿sí? Entonces, ya va a depender básicamente que sea positiva o no de la matriz A, ¿sí? Vamos a poner otro ejemplo. Voy a borrar. Digamos esa función que tenemos ahí. Yo quisiera expresar esta función que está acá como una matriz o una matriz de vectores. ¿Qué tendríamos que hacer? Vamos a poner un poquito de forma general. ¿Qué significa eso? Que si yo tengo, vamos a partir ahora al caso contrario, si yo tengo un vector transpuesto, x1, x2, y lo multiplico por una matriz de 2 por 2, o sea, una A1, 1, una A1, 2, A2, 1 y A2, 2, por el vector x1, x2, ¿qué les va a quedar? Si yo resuelvo esta primero, voy a poner x transpuesto, sería x1, x2, que multiplica por esta matriz A11, A12, A21 y A22, ¿sí? Por este mismo vector x1, x2. ¿Qué nos va a quedar de este producto? ¿Sí? ¿Qué nos quedaría? Entonces, renglón columna, entonces quedaría A11 que multiplica x1 y A21 que multiplica más A21 que multiplica x2, el primer elemento, el segundo elemento sería el mismo renglón, la siguiente columna sería un A12 por x1 más un A22x2. Y todo eso va a estar multiplicando al vector x1, x2. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Otra vez es renglón por columna, entonces sería el primer elemento por x1, entonces nos va a quedar un A11 por x1 cuadrática más un A21 por x1, x2 más un A12 por x1, sería este por este elemento por este, quedaría esto, después este elemento por esto. Entonces va a quedarles, aquí sería x1, x2, y por último quedarles más este A22 por x2 cuadrático, sería estos dos, ¿sí? Entonces vamos a agrupar términos comunes, sería A11, x1 cuadrática, y aquí estos dos son términos semejantes, entonces nos va a quedar más A21 más un A12 por x1, x2,
más un A22 X2 cuadrática. ¿Sí? Entonces, digamos, esto lo podemos ver a la hora de realizar esas operaciones. Entonces, si yo observo el sistemita que está aquí arriba, voy a dejar nomás lo de hasta abajo. ¿Cómo lo puedo expresar? Entonces, va a quedarles un X1, X2 transpuesta, aquí quedaría la matriz por un X1, X2. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos va a quedar? Pues el A11 es el que multiplica X1, entonces el que multiplica es la unidad. El A22, que sería el de aquí, es el que multiplica el X2, sería un 8. Y estos dos elementos, que sería el A21 y A12, dice que es la suma para que les dé básicamente 45. Entonces aquí hay muchas formas diferentes de poder expresar estos dos elementos de tal manera que den los 45. Entonces vamos a poner, digamos, vamos a poner un fácil, sería un 5, más un 40 serían los 45. ¿Sí? Entonces, este sistemita que está aquí arriba, ya lo expresé en forma de matriz, esta sería mi matriz A. Entonces, ¿cómo puedo saber si es definido positivo la función que está aquí arriba? O sea, ¿cómo puedo saber si esta función es definida positiva? Entonces, otra vez, partimos de que esta A sea mayor que 0 y aplicamos lo que es el teorema de Silvestre. ¿Qué dice el teorema de Silvestre? Vamos a ejecutarlo o vamos a recordarlo. Entonces nos dice que la matriz debe ser cuadrática, si es el primer punto, donde decía que A perteneciera a Rn por n. Lo cumple. El siguiente es que el primer elemento A11, en este caso vale 1 y es positivo, si lo cumple. El siguiente nos decía que la matriz fuera simétrica. ¿Qué significa que fuera simétrica, chavos? Que A sea igual a su transpuesta. ¿Qué va a pasar acá? ¿Cumple o no cumple esto? Si yo cambio los renglones por las columnas, de 1, 45, 8, pues básicamente esta función ya no lo estaría cumpliendo a partir de la tercera condición, ya no sería simétrica, ¿sí? Entonces, como esta función ya no es simétrica, pues básicamente yo puedo decir que esta matriz A ya no es definida, o ya no es positiva, perdón. Entonces ya el sistema como tal a esta función ya no puedo decir que sea definida positiva. Entonces me quedé hasta la tercera condición, ¿sí? ¿Por qué nos piden que sea simétrica? Vamos a ejemplificar por qué nos pide que sea simétrica. Nos está diciendo que esta función que está acá, esta matriz debe ser forzosamente simétrica para que se pueda cumplir, ¿sí? O sea, esta está acá. ¿Por qué debe cumplir esa condición? Si yo tengo una matriz cualquiera, una matriz A, yo la puedo descomponer como la suma de su parte simétrica más la suma de su parte que no sea simétrica, ¿sí? Entonces, esta suma nos va a dar la matriz original. ¿Cómo tengo la matriz simétrica? Pues dice que es igual a la matriz A más la subtranspuesta entre 2. ¿Cómo conozco la matriz antisimétrica? Pues va a ser igual a menos A transpuesta sobre 2. ¿Sí? Esa es, digamos, la formulita. Vamos a hacerlo con un ejemplito. Entonces, vamos a poner un sistema, una matriz A, por ejemplo, que sea, ¿de qué forma vamos a ponerla? Esa función, ¿sí? Vamos a sacar su matriz simétrica y su matriz antisimétrica. Entonces, la matriz simétrica dice que es igual a esta matriz 1, 23, 22, 8, y vamos a sumarle la transpuesta, entonces sería 1, 23, 22, 8, y todo eso lo vamos a dividir entre 2, ¿sí? ¿Cuánto les va a quedar? Entonces, esta matriz simétrica les va a quedar un medio que multiplica a qué matriz, entonces sería 2
serían 45. Después serían 45 y serían 16, ¿no? Si no me equivoqué. Entonces, la matriz antisimétrica, pues va a ser, en lugar de sumarlas, va a ser una resta, ¿no? Entonces también va a ser un medio que multiplica que a 1 menos 0, 1 sería 0, sería 23 menos 22 sería 1, entonces sería 22 sería menos 1, y sería 8 menos 8 sería 0. Esa sería la matriz antisimétrica. ¿Esta sí es una matriz simétrica? Pues sí, no, porque si ustedes cambian, renglón por 1 sería 2,45, sería 2,45 y 45,16 sería 45,16, entonces esta sí es simétrica. ¿Qué pasaría? ¿Dónde lo voy a poner? Vamos a ponerlo acá, a ver si cabe. ¿Qué va a pasar si yo pongo que Bx es igual a X traspuesta y aquí pongo la descomposición de su matriz simétrica y su matriz antisimétrica? ¿Sí? La A la descompongo por X. ¿Sí? Entonces, este Bx va a ser igual a X traspuesta por asimétrica por X más una X traspuesta por A antisimétrica por X. ¿Sí? Y esto básicamente va a ser X de acá, va a ser X traspuesta y decíamos que tiene que quedarle solamente corresponde a la parte simétrica. Entonces, lo que estoy diciendo es que esta parte que está acá, la que multiplica la parte antisimétrica, tiene que ser forzosamente 0. ¿Sí? Esto que está aquí. Vamos a comprobarlo. Voy a borrar otra vez esto de aquí para dejar con ese mismo ejemplo. Entonces, vamos a comprobar eso de acá. Vamos a multiplicar para un elemento que estaría en este caso de 2 por 2, entonces quedaría un x1, x2, que multiplicaría a la parte una matriz antisimétrica, que sería esta, sería 0. Entonces sería aquí un medio, aquí sería menos un medio, y esto sería un 0, ¿sí? Que multiplica el vector x1, vector x2. ¿Sí? Entonces, a la hora de multiplicar, ¿qué les va a quedar? Tenemos renglón columna, entonces va a ser x1 por 0 sería 0, y un x2 por un medio, entonces sería menos un medio de x2. El siguiente elemento sería otra vez renglón columna, sería x1 por un medio, sería un medio de x1, x2 por 0 sería 0, y este va a multiplicar a un x1, x2, que sería este vector, ¿sí? ¿Qué les quedaría acá? Entonces multiplico renglón columna, entonces quedaría menos un medio de x1, x2, y más este elemento con este sería un medio de x1, x2. Entonces estos términos son semejantes o son iguales, entonces estaría cumpliendo esto que está acá. Entonces por eso Silvestre dice que tiene que trabajar esforzosamente con la matriz simétrica, ¿sí? Porque la antisimétrica siempre les va a dar un resultado cero, un valor nulo, entonces no tendría caso estar poniendo una matriz antisimétrica, ¿sí? Entonces esa, digamos, sería la condición. Vamos a cerrar con otro ejemplo de esto que estamos poniendo. Vamos a poner otra vez b de x que sea igual a un x1 cuadrático más un x2 cuadrático más 2x1, x2. ¿Sí? Entonces lo mismo, vamos a expresar de forma matricial. Sería un x1, x2 transpuesto que multiplicaría esta matriz por un x1, x2. ¿Sí? Nos va a quedar estos dos elementos, les dan el 1 y el 1 de acá. Y la suma de estos dos debe darle 2, entonces sería 1, 1. ¿Sí? Entonces, esta es la matriz A que estamos manejando. La pregunta es, vamos a ver si es positiva. Entonces, primera condición, si la cumple, es cuadrática. Segunda condición, tenemos un elemento 1 que es mayor que 0, si lo cumple. Tercera condición, es simétrica, o sea, A es igual a la transpuesta. Entonces, si ustedes sacan este renglón por columna y esta otra vez renglón columna, se van a dar cuenta que queda la misma matriz y cumple que es simétrica. Y vamos a ver el determinante. Entonces el determinante de la matriz A
debe ser 1 por 1, 1, menos 1 por 1, 1, entonces el determinante vale 0. ¿Qué pasó aquí? Tendría que ser mayor que 0. No lo cumple, chavos. Entonces, hasta aquí nos quedaríamos en el cuarto paso, la cuarta condición. Entonces, yo no puedo decir que esta matriz que está acá sea positiva. Por ende, la función que estamos poniendo pues, tampoco va a ser definida positiva. ¿Sí, chavos? Entonces, entonces, esta va a ser la forma más usual con la que vamos a estar trabajando funciones definidas positivas, ¿sí? Por las características de nuestros modelos dinámicos de robótica que vamos a estar obteniendo. Entonces, no sé si haya quedado un poco claro lo que es la teoría de estabilidad de Lyapunov. Partimos de una función definida positiva para poderla derivar y nos garantice que la derivada sea menor que 0 o menor o igual a 0, de tal forma que nos diga que si el sistema o el punto de equilibrio del sistema sea estable o sintéticamente estable, sin necesidad de estar resolviendo la solución del problema dinámico que estemos resolviendo al momento, digamos, no hay necesidad de hacerlo. Entonces, esta sería, digamos, una opción con lo que es el Lyapunov. Pero en este caso, ahora lo que vamos a tener, como vamos a tratar de expresar estas funciones definidas positivas por medio de un vector y matriz, entonces ahora vamos a ver o vamos a obtener cómo va a ser la derivada de esto que está aquí, ¿sí? Cómo quedaría, digamos, la formulita como tal de este x traspuesta por a por x, ¿sí? Entonces, esto lo voy a realizar en otro video, entonces también se les puede quedar, digamos, para que practiquen como de tarea o de ejercicio, practiquen si pueden llegar o obtener la derivada de estas matrices que están aquí para obtener esta derivación. Y eso como lo realizamos, lo realizo en un video siguiente, chavos, ¿sale? Entonces, chequenle lo que es en los libros, lo que es estabilidad de Lyapunov, casi vienen todos, vienen el de Reyes, vienen en el Spong, vienen el del Khalil, vienen el de Rafael Kelly. De la mayoría de libros manejan esta, ¿cómo se llama? Esta teoría de Lyapunov para ver si un sistema es estable o asintóticamente estable. ¿Sale, chavos? Entonces, esto quedaría pendiente y lo estaremos resolviendo en el siguiente video. ¿Vale? Entonces, nos estamos viendo después.